Muy buenos días, muy buen amanecer, buen despertar. Hoy miércoles 10 de enero del año 2023. Dios les continúe bendiciendo en este nuevo día, en esta hermosa mañana. Bendiciones para todos mis hermanos, para todas mis hermanas, para todas las personas que nos escuchan pues a través de este medio Unicristo. Bendiciones del cielo para todos. Un placer saludarles en este hermoso día a través de este medio de comunicación. Saludo para nuestro amado pastor Marcelo Parrilla y su amada esposa. Bendiciones del cielo para todos, amados pastores, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Vamos a compartir pues en este día un tema, establecer nuevos principios. Es muy importante pues que empecemos este nuevo año 2023 estableciendo nuevos principios. Bueno, mi vida, tu vida y nuestra vida necesitan establecer nuevos principios que rijan nuestras vidas. Y solo en Cristo es posible. Cristo es un principio de bien. Él es el principado de todos. Una vez que Él venció, le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que él tiene el derecho legal en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en todo lugar de la tierra. Tengo derecho legal, dice el Señor Jesús, diciéndole a sus discípulos. Así que vayan y anuncien la palabra. Dice Mateo capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas estas cosas. Bueno, Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio de Jesucristo, y también nos encomienda a nosotros esa gran comisión. Nos encomienda también a nosotros a llevar la palabra de Dios. Es por ello pues que estamos por estos medios compartiendo las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Él es el principio y Él es el fin. Después que Él resucita, le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, vayan. O sea, les dio esa autoridad, ese derecho legal. No tengan miedo, no tengan temor a esos reyes y gobernantes, porque yo voy delante de ellos, dice el Señor. Ustedes llevarán mi palabra. Pero el apóstol Pablo, ¿qué le dice el apóstol Pablo a los hermanos? Que se sometan a las autoridades, le dice el apóstol Pablo allí. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía esto? Bueno, porque no quería que se viera como si él estaba predicando sedición o rebeldía a un sistema político contrario. Él estaba exponiendo un reino, que es el reino de Jesucristo, que no tiene nada que ver con los reinos del mundo, con los políticos de este mundo. Dios nunca creó al hombre para que esté sometido a otro hombre, pero sí en sabiduría, en prudencia, allí, sí en la sabiduría y en la prudencia del Padre Celestial, como dice aquí el apóstol Pablo. Pablo le dice, como hoy le dice a la iglesia, pues como le decimos hoy a la iglesia también, que debemos andar con prudencia. Como Pablo le decía a los hermanos que debían de conducirse con sabiduría, con prudencia, bueno, también nosotros le decimos a la iglesia de hoy, desde el punto de vista de la palabra, que debemos andar con prudencia, correctamente, con honestidad. Y si hay leyes, sabemos que no podemos quebrantarlas, como buenos portadores de la vida de Cristo. Al mismo Señor Jesús en una oportunidad le cobraron los impuestos. ¿Qué hizo? Bueno, pagó los impuestos. Pagó los impuestos por ti y por mí, le dice al apóstol Pedro. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, es una prudencia, vivir sabiamente, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Vivir sabiamente porque los días son malos. Vivir sabiamente porque los días son malos. Tenemos que aprender a vivir en sabiduría, para que sea el Señor allí ayudándonos. Bueno, es donde ellos
No pueden llegar llenos de complejos, llenos de temor, de miedo, con esa falta de identidad, con sus problemas psicológicos, hasta de locuras, con sus enfermedades, con todo el dinero que puedan tener los hombres, no los puede librar. El poder económico que tienen no los puede ayudar, no los puede ayudar, no los puede ayudar lo que ellos pueden, lo que puedan tener allí. Ve, allí llega donde nadie llega, ni el psicólogo, ni el dinero. Bueno, allí llega el reino de Dios, donde nos movemos nosotros, donde el brujo no te puede ayudar, el dinero no te puede dar paz, el poder humanamente no te puede ayudar. Dice Pablo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hay que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Corintios. ¿Qué habla el apóstol Pablo? Bueno, para que ellos entiendan que hay algo superior en todos ellos, o sea, en todos los hermanos, pues, en toda la iglesia del Señor Jesucristo. Mire cómo dice aquí, Efesios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios capítulo 3. Vamos a leer capítulo 3 de Efesios 3, del 9 al 11. Leo en el nombre del Señor. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda la diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Se dé a conocer que la sabiduría de Dios por medio de la iglesia, o sea, la iglesia es la que tiene que dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios, esa sabiduría a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Qué linda palabra el apóstol Pablo allí hablando a los hermanos de Efesios. Bueno, aquí vemos la autoridad que tienen los hijos del reino, los hijos de Dios, para manifestar principios con derecho legal en el Espíritu, para liberar a las personas de conductas que son esclavas de algún pensamiento, que están atrapadas en alguna tiniebla, en alguna oscuridad, en alguna ignorancia. Usted, querida iglesia, queridos hermanos, tiene la autoridad legal para derribar esos principios. Vamos a ver también primera carta de los Corintios, capítulo 2 y el versículo 6. 1 Corintios 2, 6. Leo. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de los gobernantes, las cuales terminan en nada, dice aquí el escritor de esta carta, el apóstol Pablo. Bueno, para que la iglesia sepa lo que tiene, para que le dé a este mundo, para que le dé a este mundo, pues le lleve a este mundo esa sabiduría de Dios. El mundo está influenciado en el poder de la oscuridad, en el poder de las tinieblas, en el poder del mal, de la maldad. Por eso que las familias que están en tinieblas, bajo oscuridad, en ignorancia, vemos individuos que están en ignorancia, en comunidades que están en ignorancia. Hay comunidades influenciadas por las tinieblas. Hay familias que usted entra y es como si usted viajara por África de los años 70. Uno dice, ¿qué pasó aquí? Vale, ¿qué pasó aquí? Estamos en el siglo XXI, pero no es una cuestión de dinero, de tecnología. Son los lugares que la gente decide ser así. Es una mentalidad de miseria, de descuido, de desidia, mujeres que tienen a los niños totalmente en descuido, abandonados, no les importa nada. Bueno, hay personas que se van del país y se van hablando mal, dicen que nos estamos muriendo de hambre, gente que se van de sus naciones, se van de sus países y dicen, se expresan así, de su país, de su nación. Eso es mentira.
todavía podemos comer, y echan esa maldición y quisieran ver al país mal. Pero el deseo de los hijos de Dios es que haya libertad espiritual, que usted cambie desde su casa, desde su familia, desde su comunidad, cambie. Cuando llega Cristo a la vida de una persona, esos principios de miseria, de escasez, de pobreza se van de esa persona. Empieza a entender que hay una vida mejor, una vida totalmente mejor, llena de paz, de salud. Fíjese que si Dios por 40 años mandó a un pueblo en el desierto, cuidó a un pueblo en el desierto, no nacía nada alrededor, donde no se podía criar animales, porque él mismo los alimentaba a ese pueblo, donde no pudieron comprar ropas y como podían, donde las cosían, en qué momento, en pleno desierto. ¿Qué sucedió allí? Para los que creemos en esta palabra poderosa, bueno, a estos escritos, está dando testimonio de algo real en el desierto. Dios estuvo con ellos allí, con el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto. Estuvieron en el desierto. Dios estuvo con ellos. Dios los mantuvo así. Así también nos mantiene a nosotros. Dios le proveyó maná del cielo. Dios le proveyó codornices. De noche una columna de fuego para cubrirlos del frío. Y de día una columna de noche una columna de nube. Y de noche una columna de fuego. Para guardarlos, para protegerlos del calor y del frío en el desierto. Y no les faltó nada. Les dio agua, les dio maná, les dio pan. Dios estuvo con ellos, con el pueblo de Israel, con esos que salieron de Egipto. Pasaron por el desierto. Pero sí también nos mantiene a nosotros en medio de cualquier situación y nos da la victoria y nos muestra su gloria. Hay lugares que ustedes pueden ver que hay dinero, pero ¿qué pasa? Bueno, ahí es derroche, miseria, licor, droga. Nos falta. Eso sí nos falta allí. Bueno, es un problema de conciencia. Un problema allí es donde está el problema, allí en la mente. Hay una oscuridad. O sea, no lo digo por todas las personas, por supuesto. Pero hay personas que viven allí sumergidas en esa oscuridad, en esa tiniebla. Bueno, es Cristo que nos representa. Cristo nos representa. Es Cristo que es la justificación. Es Cristo que es la redención. Y el poder en el Espíritu Santo, que es Cristo. Sabiduría de Dios. Donde llega Cristo, llega la luz. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Bueno, la palabra siglo significa palabra de cosas ordenadas. Orden actual. Nosotros hablamos de una sabiduría que no muere. La sabiduría humana, la de los filósofos, esa sí muere. La sabiduría de Dios tiene más de 2000 años trayendo libertad, salvación, justificación, donde los psicólogos no pueden ayudar. Cristo sí puede traer libertad. Cristo trae libertad. Somos nuevos hombres en Cristo, con nuevos principios. Bueno, Dios lo creó libre. Dios lo creó libre. O sea, el hombre al hombre. Pero el sistema lo ató para vivir en tinieblas. Para vivir en tinieblas. Malos principios que te sembraron. Y esos principados se han metido en las escuelas, en algunos países del mundo, para dañar la mente a los niños. Si logran dañar sus mentes, dañan su futuro. ¿Qué hay que enseñarle a los niños? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a sus padres. Son principios del reino. Lo que el psicólogo no puede hacer, bueno, viene un guía, viene un pastor, viene un cristiano y te da una palabra y te libera para siempre, porque la sabiduría de Dios se expresa en él. Porque la iglesia del Señor es atacada. Bueno, precisamente porque estamos llevando una palabra de sabiduría, estamos llevando una palabra de libertad, y el que está en oscuridad, en tinieblas, el que no entiende, bueno, busca la manera de atacar. Y no podrán, porque las puertas del infierno
dice la Escritura, no podrán contra la iglesia de Jesucristo. El Imperio Romano intentó desaparecerla. Lo que hacía era multiplicarse. La iglesia después de Jesucristo se ha multiplicado. Tiene la capacidad de, como China, meterse debajo de la tierra. La iglesia en toda la historia después de Cristo se ha multiplicado, aún debajo de la tierra, como lo hizo en Roma, que la iglesia más grande de Roma estaba debajo de la tierra, hasta que Constantino, el emperador, dijo, no vamos a seguir persiguiendo a los cristianos, lo que hacen es multiplicarse más. Ahora el imperio son los cristianos. Ahora el imperio son los cristianos, se han multiplicado, hablándolo desde el punto de vista de la historia, pues. ¿Qué han hecho los cristianos? Multiplicarse. También porque vio el cristianismo como una estrategia. La iglesia se multiplicó. La iglesia del Señor se ha multiplicado en toda la historia. Toda Roma estaba llena del cristianismo. O sea, los hijos del reino, se dicen que en China, en estos momentos, en el siglo XXI, en el año 22 del año pasado, está la iglesia más grande del mundo, la iglesia de Jesucristo, subterránea. En este momento, en el pleno siglo XXI, en el año 22, hay tipos de iglesia. Hay dos tipos de iglesia. La iglesia que está en la superficie, alineada a los principios del régimen de Xi Jinping, y está la subterránea que se niega a participar en alguna cosa de ese sistema. Y prefieren vivir en la libertad de Cristo, así sea debajo de la tierra. Les llevan maletas de Biblia a estos hermanos. Es que son demasiados hermanos, es una sabiduría, es un poder que tenemos, es un poder que hay, donde los sistemas del mundo no pueden transformar al hombre. Hay algunas cosas que con terapia el hombre puede solventar, pero hay cosas más tenebrosas que no ha podido llegar el psicólogo, donde el Espíritu de Dios sí puede llegar, donde el Señor sí puede llegar allí y ayudar al hombre a sacarlo de allí, hacerlo libre de la envidia, por decir algo, del odio, del rencor, de la mentira, del orgullo, del engaño, de la traición, de la avaricia, del enojo, de la ira, de la malicia, de la maldad. Dios ha llegado allí a la vida de los hombres y los ha hecho libres de todas esas conductas, de todo eso lo que ha manifestado el hombre, porque todo está allí en el corazón del hombre. El psicólogo lo puede ayudar a salir del problema de la droga, del problema del alcohol, de cosas sencillas, pero de lo que verdaderamente necesita el hombre. El Señor Jesucristo profundiza más allí y lo hace libre, pues, de la avaricia, de la ambición. El Señor sana ese corazón. Lo puede ayudar Cristo. Cristo lo sana, Cristo lo liberta. Por eso que dice la Escritura que conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Es Cristo que hace verdaderamente libre al hombre. Lo hace libre de toda oscuridad, de toda tiniebla, de toda maldición. Lo hace Cristo libre. Bueno, por eso es importante, pues, que leamos las Escrituras, leamos la Biblia, porque la Biblia, allí está la verdad. Conocerá la verdad y la verdad nos hará libre. Bueno, sin más que decir, ha sido un placer haber compartido con este maravilloso ministerio Unicristo, con este grupo de hombres y mujeres que le sirven al Señor, hombres y mujeres que están dedicados allí a predicar el Evangelio, a dar a conocer los misterios de Cristo, los misterios del reino. Bendiciones de lo alto para todas mis hermanas, para todos mis hermanos, para nuestro amado pastor Marcelo Parreyes y su señora esposa, todos mis hermanos pastores, mis hermanas, todos los hermanos, toda la audiencia que estuvieron allí haciéndonos seguimiento a través de estos temas, a través de estas reflexiones. Sin más que decir, se despide de este medio su hermano en Cristo, ministro de la palabra por la gracia del Señor, desde Venezuela, el pastor
Nelson Cárdenas. Bendiciones de lo alto.